Nos vamos a ir a la calle con nuestro móvil porque estábamos viendo cuáles son las nuevas medidas económicas que toma el gobierno, cómo impacta en la ciudadanía y cómo impacta en el mercado inmobiliario también. Jorge Berdolini es el titular de una reconocida inmobiliaria de la ciudad de Río Cuarto y nos va a contar los detalles de las transacciones, de las operaciones inmobiliarias hoy en este escenario macroeconómico del país. Adelante, May. Bueno, muchas gracias, Paula. Claro, la cuestión tiene que ver esa, ¿no? ¿Qué pasó con el mercado inmobiliario desde hace unas semanas, incluso desde las PASO, quizás para acá, y particularmente en la mañana de hoy? ¿Hubo alguna consulta, hubo alguna operación, Jorge? No, hola, buen día. No, en la mañana de hoy efectivamente parece un día feriado, o sea, no ha habido ninguna consulta de ninguna índole, ni siquiera para un modesto alquiler. El mercado está muy quieto. ¿Y qué pasó el resto de las semanas, digamos? ¿Cómo viene la venta de las propiedades? Bueno, la semana, estas anteriores, nos hemos encontrado con el fenómeno de demasiadas consultas poco habituales. Esto lo entendemos que es debido a la incertidumbre que existe en el país. Entonces, en los vencimientos que se están produciendo en plazo fijo, la gente, ante la imposibilidad de volcarse hacia el dólar, ve como una alternativa posible y buena adquirir algún inmueble. O sea, estamos hablando de operaciones que se están haciendo en pesos. Operaciones que se han hecho en pesos, no sé si se están haciendo en este momento, te diría que el día de hoy todavía no se, seguramente no se ha hecho nada, pero se han hecho algunas operaciones de, como bien te decía recién, gente que por ahí no es su necesidad o de su interés adquirir un inmueble, pero lo ha visto como una posibilidad de resguardar su dinero, volcarse a una alternativa más segura, que es una compra de un inmueble. Porque esta mañana con la cuestión del cepo, que limita a $200 por mes, surgió esta duda de si había una operación por hacerse inmobiliaria en dólares pactada, por ejemplo, la semana pasada. Era bueno, ¿cómo iba a hacer la gente para comprarlo? Pero vos decís entonces que en general se hace en pesos. O sea, nosotros lo que nos hemos encontrado con el consumidor, el mayor comprador que consulta es con pesos. Si alguien ha tenido una intención de compra en dólares, supuestamente es porque supongo que cuenta con los dólares, y en caso contrario habrá que ver, tendrá que ver la posibilidad de un plan B, digamos, porque en este momento es difícil conseguirlo y entiendo que el que tiene los dólares, dispone de los dólares, no los está usando para comprar un bien. En los casos de crisis, situaciones en las que vos recién decías, ¿no? También son por ahí oportunidades, porque la gente tiene un poco de plata en la mano y la quiere invertir en algo si es que no puede hacer otra operación. Efectivamente. Bueno, en el caso de la gente de venta, que tiene su inmueble en venta, también encontramos distintas opciones. Si vos tenés el que dispone de venderla por alguna necesidad o un cambio de vivienda, algo que ya tenía previsto, algún compromiso adquirido con anterioridad, o también tenés el que lo vende porque necesita del dinero. En ese caso podés encontrar algún bien que todavía te lo vendan en pesos, pero en general para aquella persona que puso su bien en venta sin apuro o nada que necesite con urgencia del dinero, es muy probable que en este momento prefiera resguardar su capital, que es quedarse con el bien hasta que las cosas estén un poquito más claras. Porque pensaba también esta cuestión, cuando alguien fija en una operación, se fija un monto en pesos y todas las semanas hay una evaluación o se va generando un cambio, digamos, ¿hay como un índice de actualización o cómo lo van manejando? No, eso también depende del caso particular de cada vendedor. En general, los pesos, alguna mayoría, los fijan en dólares, o sea, es un precio de referencia. Después, o sea, lo fijas en dólares para no tener que estar moviéndolo a diario. No significa que la compra se efectúe en dólares, simplemente significa que es un precio de referencia. Y después, obviamente, que se complica un poco al momento de formalizar la operación debido a que, como se hizo anteriormente, tenemos $2, un dólar oficial que no se puede adquirir y un dólar blue que tampoco la propiedad acompaña ese crecimiento. O sea, bueno, ahí se busca un consenso entre ambas partes en el caso de que siga habiendo voluntad de compra y de venta. ¿Y sucedió justamente eso? Que quizás la transacción no se pudo hacer un día y a la semana siguiente vinieron a decirte no llegó a comprarlo, no llegó a tener la plata que me pedían, o que el vendedor dijo, no, yo por ese dinero no quiero vender. Sí, sucedió. Sucedió, te diría que mucho a partir de las PASO, cuando el dólar tuvo un incremento bastante alto. En ese caso, bueno, los precios se acomodaron.
Entonces, no siguieron el salto del dólar, pero sí se acomodaron. O sea, tuvieron un pequeño aumento y ahí, bueno, es como que todo empieza de nuevo. O sea, si tenías una operación ya programada o un poquito encaminada, bueno, sí está la opción de que alguna de las partes decida renunciar a hacer tal operación. Y ahora, en estos últimos días, con el dólar blue un poco más alto de lo habitual, lo que sucedió es que simplemente se hicieron operaciones de la gente que se disparaba de los bancos. No diría que por temor al banco, sino por temor a perder valor su dinero, y se refugió en los inmuebles. Y si encontrás a alguien que realmente necesita de vender, y encontrás a alguien, una persona sensata que entiende de que no podés trasladar la totalidad, o sea, no podés llevar el valor de un inmueble a dólar. Claro. Sin embargo, ¿cuál es para establecer el precio? ¿Utilizan como referencia el dólar del Banco Central, el Banco Nación o el dólar blue? Y es un poquito de ambos, digamos. En realidad tendría que ser el dólar del Banco Central, pero es un dólar ficticio, porque vos no podés adquirirlo para comprarlo. Entonces, en definitiva, si el vendedor te pide los dólares, inevitablemente tenés que ir al dólar blue, que en realidad no es un dólar permitido. Entonces, yo creo que operaciones en dólares no se van a hacer por el momento. De hecho, esta mañana estuvimos en el Banco Nación y también surgió este tema, que por ahí esta idea de los cepos hacen que se genere todo un mercado negro alrededor. Sí, eso es una problemática que es muy difícil de solucionar, por lo menos entiendo. Y yo diría que por el momento nos vamos a limitar, no es que yo no sea mi voluntad, a operaciones a realizarse directamente en pesos. ¿Cómo se viven todos estos días, estos 2 meses en tu sector, en tu área? ¿Cómo se vivieron? ¿Los meses previos? No, desde agosto hasta esta parte, digamos, con tantos cambios, me imagino que ha sido mucha llamada telefónica, mucha consulta. Sí, la gente se pone temerosa, con razón. Entonces, sí, se gestionan consultas, hubo muchas consultas, supongo que el resto de los colegas habrán pasado exactamente lo mismo, se concretaron pocas operaciones, genera todo este cambio, genera dudas, nunca sabes si estás haciendo lo correcto, nunca sabes si lo correcto es comprar, si lo correcto es vender o quedarte con el dinero. Por experiencia te diría que es una buena inversión, una buena posibilidad siempre irte a los ladrillos, o sea, ante toda la incertidumbre que te genera el resto, bueno, refugiarse en un inmueble sigue siendo una de las mayores y mejores alternativas en el país. Y por último también, si permitime preguntarte, se me ocurre el tema de los alquileres, que también se viene ya una época fuerte, porque vienen los estudiantes de vivir de Río Cuarto, también septiembre, octubre son épocas de renovación de contratos. ¿Cómo estuvo esa negociación? Bueno, todavía, como bien dijiste vos, la época fuerte es como que recién comienza, a partir de noviembre, diciembre es cuando hay un mercado un poquito más saturado. Y bueno, te diría que en este caso ha pasado algo totalmente irreal, o sea, las indexaciones de los alquileres han sido por debajo de la inflación, debido a que uno programa un alquiler con indexaciones o lo programa con 2 años, y evidentemente los incrementos han sido inferiores a la inflación que hubo en el último tiempo, así que no sabemos todavía qué sistema o qué formato vamos a utilizar de aquí en más. Habrá que esperar un poco hasta que todo se normalice y tengamos las reglas un poquito más claras. ¿También crees que ahí ocupa un poco el rol de los propietarios de ver, bueno, que si aumentan más no se va a alquilar el inmueble? Yo creo que los propietarios están siendo en ese caso bastante correctos. Es cierto lo que vos dijiste, hay mucha oferta, entonces tenés que, en ese caso, prevalece el sentido común. O sea, si tenés un alquiler demasiado alto, es muy posible que tengas tu propiedad desocupada. Bueno, muchas gracias. Y si tenés en la cabeza a unos precios más o menos de las operaciones, una vivienda, por ejemplo, ¿a cuánto se estuvo vendiendo? Y es muy relativo porque depende del tamaño, la ubicación, la superficie, la calidad de la construcción. En la mayoría de las operaciones por ahí han sido de propiedades de bajo precio. Ajá. ¿Mínimo a cuánto? 3 millones, 4 millones de pesos. ¿Y un alquiler, por ejemplo, un alquiler para un estudiante que viene a vivir? El alquiler tenés de departamento de un dormitorio de 5.000, 6.000 pesos en adelante. Jorge, gracias por toda la información. No, gracias a ustedes. Pauli, seguimos adelante. Bueno, el agradecimiento entonces a Jorge Berdolini, gracias May.